¿Cómo están? Eh, a los que están en el Zoom, ¿me escuchan bien? Josefina, Sofía, Martín, ¿me escuchan? Sí, me escuchan. Ok, perfecto. Muchas gracias, Josefina. Bueno, vamos a partir, ya que es la hora. Voy a cerrar un poquito acá la puerta porque es frío. Ok. Bueno. Estábamos viendo territorio y yo les explicaba la clase pasada que hay un concepto general que es el de soberanía territorial, y que es la situación normal de relación que tiene un Estado con su territorio, ¿no? El Estado tiene una serie de prerrogativas, es un poder constituido, ¿verdad? ¿Y dónde se ejerce ese poder? En un territorio. Por eso que el territorio es uno de los elementos constitutivos del Estado. Pero esa soberanía territorial se puede dividir en diversos poderes, porque la soberanía es como un puñado de poderes, igual que la propiedad. Entonces uno los puede separar. Y por eso que podemos hacer la distinción que yo les señalaba la clase pasada entre soberanía y jurisdicción. Y esta distinción nos permite dividir el mundo en distintos regímenes jurídicos relacionados con el territorio. El más normal sería soberanía completa territorial en lo que podríamos llamar todo lo que es, o casi todo lo que es tierra firme en el planeta Tierra. En un momento, en el pasado, eso no fue así, porque los europeos, ¿verdad?, hacen sus descubrimientos de territorios más allá de los confines que conocían hasta ese minuto, y cuando se enfrentan con estos nuevos territorios, no hay nada mejor que decir, estos territorios no le pertenecen a nadie, aunque habían seres humanos allá adentro, no le pertenecen a nadie, así es que los adquiero por ocupación. Eso es lo que ocurrió en América, sobre todo en América. En otros lugares no fue tan así, sino que se establecieron, simplemente se estableció el poder político sobre las comunidades que vivían en esos territorios, llamándoseles colonias. Pero en América hubo ocupación ya del territorio, con lo cual se apoderó la corona británica, la corona española de esos territorios. Bueno, por eso que hoy día podemos decir que casi todo el planeta Tierra está bajo soberanía territorial de algún Estado. Son contados con los dedos de una mano probablemente aquellos territorios donde todavía no está claramente establecida una soberanía territorial. Les contaba una parte de el norte de África, el Sahara occidental, todavía está en una situación, podríamos decir, indefinida, porque es un territorio que estuvo bajo como colonia española por mucho tiempo, y después que se retira España, sobre todo ustedes saben, hay un movimiento de descolonización liderado por Naciones Unidas que comienza a partir de los años 60. Entonces, Naciones Unidas llama a que la población que vive en ese territorio se pronuncie, ejerciendo su derecho de autodeterminación, se pronuncie de qué quiere ser, cómo quiere gobernarse, autogobernarse. ¿Quiere ser un país independiente? ¿Quiere anexarse o pertenecer a otro país de los que tiene al lado? ¿Quiere seguir bajo régimen colonial, etc.? Sin embargo, no pudieron ejercer este derecho de autodeterminación
porque hay dos países vecinos que señalan que ese territorio les pertenece, ¿ya? Que son, por una parte, Marruecos, y por la otra parte, se me olvidó, el Mauritania y Marruecos. Por lo tanto, es una situación que hasta el día de hoy está así en la indefinición. ¿Qué podría pasar hoy día? ¿Dónde podría haber un territorio que fuera tierra de nadie y sujeto a ocupación? Por ejemplo, imagínense que surgiera una nueva isla, o sea, descubriera una nueva isla por ahí perdida. En general, no hay islas nuevas que descubrir, porque ya hoy día tenemos una foto satelital de todo el planeta Tierra, sabemos dónde está todo. Pero supongamos que hubiera, no sé, una erupción volcánica y que esa erupción volcánica hiciera nacer una nueva isla. Sería un territorio de tierra firme y efectivamente estaría sujeto a modos de adquirir. Entre ellos, como sería territorio de nadie, ocupación. Ok. Yo podría aquí copiar todos los modos de adquisición de territorios, ¿verdad? Ocupación, accesión, acuerdos entre estados, pueden haber compraventas, entre estados, cesiones de territorio. Así es que en esto es casi como cuando ustedes estudian propiedad. Pero no nos interesa mirar tanto eso, sino que lo que más me interesa hoy día es esta distinción soberanía-jurisdicción, porque soberanía territorial te da derecho a todos los derechos, te da derecho a administrar, te da derecho a legislar para ese territorio, te da derecho para disponer del territorio, te da derecho para hacer justicia en ese territorio, ¿verdad? Aplicar el poder judicial, etc. El conjunto de derechos. ¿Qué pasa si nosotros algunos de esos derechos los dividimos? Tenemos jurisdicción. Y aquí es donde vamos a, de nuevo, dibujar el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra teníamos, ¿verdad?, bueno, ahí no me quedo tan bien. Ya, teníamos aquí América, ¿verdad? Aquí hay unas islas, otras islas. Ok, por acá hay una isla, Hawái. Esto le vamos a poner soberanía territorial. Todo esto está sujeto a soberanía territorial, todo. Y hay una pregunta respecto del mar. ¿Tienen soberanía territorial los países en el mar? Los países costeros sí han tenido la pretensión de tener soberanía en el mar. Pero todo esto, de una manera un poco, podríamos decir, un poco, en forma bastante gradual, bastante tímida, podríamos decir, los estados reclaman soberanía en el mar. Porque las grandes potencias han sido muy efectivas en señalar que el mar no está sujeto a apropiación. Y a las grandes potencias les interesaba esto muchísimo, y sobre todo a los países europeos, ¿ven? Porque los europeos hicieron toda su conquista, todo su descubrimiento a través del mar y todo su comercio. Antes no existían los aviones, ¿verdad? Por lo tanto, toda la comunicación, tampoco existían los trenes, etcétera, pero la comunicación entre continentes es marítima. Entonces las grandes potencias europeas abogaron por mare liberum, la libertad de los mares. Por lo tanto, no quieren que quede bajo soberanía territorial, porque en la soberanía territorial los países son amos y señores y pueden simplemente prohibir el ingreso de quien quieran en su territorio. En cambio, en el mar, ¿verdad? Si hay libre navegación, nadie me puede prohibir nada. Nadie me puede prohibir comerciar, nadie me puede prohibir también la guerra a través del mar. O sea, imagínense llegar a lugares muy distantes para ir a conquistar, etc.
Así que muy tímidamente los países costeros señalaron, pero podríamos tener soberanía territorial en aquella parte del mar que yo controlo. Y si uno mira el Código Civil chileno, se señala que hay un mar territorial sujeto a la soberanía del Estado de 1 legua. Eso es lo que dice originalmente el Código Civil. 1 legua no es nada, ¿ya? 1 milla más o menos, 1 legua, 1 milla. Con el tiempo, los países costeros pidieron 3 millas de mar territorial. Y aquí práctica, ¿no? La práctica de los estados fue creando esta regla consuetudinaria de 3 millas. Hasta que se expandieron más y más, y hoy día la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que es la convención que codifica las reglas de derecho internacional existentes, es del año 82 la convención, tenemos 12 millas de mar territorial. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué viene después? Y después de las 12 millas, o después de las 3 millas, lo que sea el mar territorial, viene un enorme, enorme espacio. El 70% del planeta Tierra está cubierto por océanos. O sea, viene un enorme espacio de agua y de fondo marino. O sea, el 70% del planeta. Y en este océano, si es que no hay soberanía territorial, entonces, ¿qué hay? ¿Qué régimen jurídico hay? Y a ese régimen jurídico se le ha llamado alta mar, que básicamente señala que el alta mar, este espacio, es inapropiable por los estados. Es, así como existe el bien nacional de uso público, ¿verdad? Al que todos tenemos acceso, que nos pertenece a todos. En derecho internacional, este tipo de bienes es un res communis, es un bien común de todos, es una cosa común. Y si es común, todos los estados tienen derecho a usarlo, pero nadie se lo puede apropiar. Y tienen derecho a gozarlo también. Eso quiere decir que en el alta mar, se ha dicho, existen las libertades del alta mar. Básicamente, libertad de navegación, muy importante, libertad de pesca, porque cualquiera puede gozar de este bien, ir y pescar, libertad de otro tipo de explotaciones del mar, explotar petróleo, explotar la energía eólica, explotar la energía de las corrientes también, la investigación científica, el tendido de cables submarinos. Por mucho tiempo las comunicaciones eran por cable, los teléfonos, había un cable que cruzaba de Estados Unidos a Europa, ¿verdad? Y ahí las telefonistas haciendo andar la maquinita, ¿verdad? Esa comunicación se iba por cable. Tuberías submarinas, se puede transportar petróleo a través de un tubo, de una, ¿verdad? De un oleoducto, de un acueducto, lo que quieras tirar por ahí abajo. Bueno, res communis. Hasta que esta situación cambia muy importantemente el año 1945. Ustedes deben saber qué pasó el año 45 en relación con el alta mar. ¿Qué pasó el año 45 con este país llamado Estados Unidos? La declaración Truman, exactamente. ¿Y qué dijo esa declaración? Claro. Pero no dijo exactamente así. No dijo, la plataforma continental es parte de mi territorio. Estados Unidos lo que dijo fue, Estados Unidos tiene el derecho exclusivo de exploración y explotación de la plataforma continental, que es la continuación del continente bajo el mar,
hasta donde lo pueda explotar, un criterio de explotabilidad. Entonces dijo, para acá, sin límite, salvo la explotabilidad, derecho exclusivo. Lo mismo para el otro lado, derecho exclusivo de exploración y explotación. Entonces, ¿se apropió con soberanía territorial? No, no dijo que se aplicaban todos los derechos de un Estado. No dijo yo puedo legislar, yo puedo administrar, yo puedo evitar que la gente entre, yo puedo... No dijo eso. Solamente dijo, tengo un derecho de goce exclusivo mío respecto de determinadas cosas nomás. Respecto de la exploración y la explotación de los recursos naturales de esa plataforma. Entonces, ¿ven ustedes? No es soberanía territorial, es una jurisdicción, es un derecho de goce exclusivo aquí, que va a tener que convivir con todas las otras libertades del alta mar. El alta mar era un territorio donde cualquiera puede pasar. El alta mar no podía ser apropiado. El alta mar te daba libertad de investigación científica. El alta mar te daba libertad de navegación, tendido de cables y tuberías submarinas, etc. Aquí lo que hace Estados Unidos es que una de esas cosas la toma y señala que es suya exclusivamente. Un derecho de goce. Pero no se está apropiando como soberanía territorial. Y entonces aquí vemos la separación de la soberanía territorial con algunos derechos. Bueno, eso para el mar. Voy a dejar el mar tranquilo un ratito. Vamos a volver al mar hoy día. Pero veamos qué ocurre de nuevo acá, en un territorio. Cuba. Ya se los explicaba ayer, el viernes. Hay un pequeño pedacito de Cuba que se llama la Bahía de Guantánamo, sobre el cual Estados Unidos tiene un poder de control total. Es una base militar de los Estados Unidos, respecto de la cual Cuba ha perdido el control. ¿Por qué lo ha perdido? Porque celebró Cuba un tratado con Estados Unidos en 1903, entregando la bahía de Guantánamo a la administración de los Estados Unidos a cambio de un pago, un arrendamiento perpetuo mientras no se acabe ese tratado. Es anterior a la Revolución Cubana. No, Fidel Castro no habría aceptado jamás eso, ¿no? Pero Fidel Castro entonces quiere terminar esto, no le gusta, obvio, pero se requiere la voluntad de los dos estados para terminar con ese tratado. Entonces, mientras Estados Unidos no dé su voluntad, no se puede acabar. Se podría acabar por vías de hecho, claro, Cuba podría no cumplir el tratado, pero eso implica probablemente una guerra con Estados Unidos. Así que esa es la situación. Y Estados Unidos paga el arriendo, Cuba no lo acepta, así es que supongo que hay una cuenta por ahí en algún banco donde se le deposita todos los años el arriendo, que es muy poco porque imagínense que es una suma al año 1903. Reajustándola y todo debe ser bien poco. Bien. ¿Qué otras situaciones interesantes hay? Aquí hay una cosa que se llama Canal de Panamá. Este canal fue construido por Estados Unidos en territorio de un estado que se llama Panamá. Antes todos estos estados de acá se llamaban la Gran Colombia, ¿ya? Pero precisamente por el tema del canal, finalmente esto se divide y Estados Unidos, de nuevo, 1903, suscribe un acuerdo con Panamá, por el cual Panamá entrega un territorio
podríamos decir, en ocupación para Estados Unidos, de nuevo. El tratado señala que los derechos que ejerce Estados Unidos en ese territorio son cuasi soberanía. Legisla, se aplica el derecho civil de los Estados Unidos, está bajo control militar de los Estados Unidos, las leyes laborales que se aplican son las de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese tratado le entrega la zona del canal a Estados Unidos y se construye un canal, pero queda bajo administración de los Estados Unidos. Flamean las banderas de los Estados Unidos, etc. Esa situación perduró hasta el año 77, que se suscribe un tratado entre el presidente Jimmy Carter, ¿se acuerdan? Que lo nombramos para el tema de los rehenes. Presidente demócrata Jimmy Carter y el presidente de Panamá, Omar Torrijos, por el cual Estados Unidos se compromete a devolver el canal. Así es que dentro de un tiempo. Eso ocurrió, efectivamente hoy día el canal está bajo control de Panamá. Pero fueron muchos años, ¿verdad?, del canal bajo control y la zona del canal bajo administración de los Estados Unidos. ¿Qué podemos ver ahí? De nuevo, jurisdicción muy amplia, pero no es soberanía. Porque cuenta con un título en el cual hay voluntad del Estado soberano de permitir que otro Estado controle su territorio. Ahí hay voluntad. Hay otras situaciones donde no hay voluntad. En los conflictos armados suele ocurrir que un Estado ocupa el territorio de otro. Esa ocupación puede terminar con una anexión. Puede ser que un Estado diga, este territorio es mío, y se lo anexa. La guerra solamente viene a estar prohibida en forma total en 1945, por lo tanto, antes de 1945 existía un título de soberanía que se llamaba conquista, que era adquirir territorio después de una guerra o producto de una guerra. Hoy día no se permite eso. Hoy día la conquista, el adquirir un territorio, está prohibido por el derecho internacional. No se puede adquirir territorio producto de una guerra. Chile adquirió territorio producto de una guerra, ¿verdad? La guerra del Pacífico. Y adquirimos toda la provincia de Tarapacá, que le pertenecía a Perú, y adquirimos también todo el departamento del litoral, que le pertenecía a Bolivia. Y por eso que nos extendemos hoy día hasta arriba, hasta la ciudad de Arica. La ciudad de Arica era peruana, el puerto de Arica era peruano. Bien, pero eso fue en 1879. Entonces todavía no estaba prohibida la conquista como modo de adquirir territorio producto de una guerra. Claro, eso es ilícito hoy día. ¿Ya? No puede haber guerras de conquista territorial. Es ilícito. Exacto, lo que pasa es que, claro, que no tenemos jurisdicción, porque Rusia no va a aceptar a lo mejor la jurisdicción de... Habrá que ver si hay o no jurisdicción. Así que eso lo podemos analizar a fin de la semana. Si hay jurisdicción, porque efectivamente se han presentado medidas provisionales contra Rusia. ¿Ya? Pero hay que buscar en base a qué. Por ejemplo, una convención. Pero si no hay jurisdicción para el uso de la fuerza, no se puede llevar a Rusia a la corte. ¿Ya? Entonces hay que ir a buscar dónde podría haber alguna. Bien. Entonces, hoy, que no se puede adquirir territorio por guerra, producto de la guerra, pero sí conocemos situaciones de un Estado que ocupa el territorio de otro. En los hechos, ¿verdad?
Esos territorios, hoy el derecho internacional los reconoce como territorios ocupados militarmente. Y la pregunta es, ¿qué ocurre en esos territorios ocupados? Es interesante porque es un acto ilícito, pero por otro lado, el control existe, entonces eso es algo que no se puede negar. Y producto de ese control, la pregunta es si se puede exigir del Estado ocupante ciertos mínimos en el trato a las personas que están en ese territorio. Y esto es algo que la Corte se ha pronunciado respecto de la ocupación de Israel de territorio palestino. Ustedes saben, Israel se crea en 1947 y se le determinan unas fronteras. Sin embargo, Israel sobrepasa esas fronteras e invade los territorios aledaños que corresponden a lo que hoy diríamos Palestina. Ese territorio era un mandato colonial que estaba en manos del Reino Unido, ¿ya? El mandato de Palestina, sobre Palestina. Y el Reino Unido llega a un acuerdo con Estados Unidos para crear este nuevo país, Israel. Y ahí empieza todo el conflicto, porque esos territorios habían personas no organizadas en esa época como Estado, porque los palestinos tenían una forma de organización, bueno, propia del Medio Oriente, ¿no? De, en el fondo, tribus beduinas. Por lo tanto, no hay en esa época un Estado palestino, pero hay distintos grupos de personas con sus líderes y etc. Bueno, y lamentablemente entonces personas son desplazados de su territorio, se crea Israel, pero luego Israel expande estas fronteras y por eso que se llama territorio palestino hoy día ocupado. Entonces ahí hay el estatus de ocupación. Y tenemos una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones, en el fondo sobre las consecuencias legales de esa ocupación. Y una de las preguntas que se hacen es si Israel tiene responsabilidades de respetar los derechos humanos de las personas en los territorios ocupados. Y la respuesta obviamente es sí. ¿Verdad? Bueno, así que ahí tenemos otro estatus territorial, territorio ocupado, donde no se puede hoy día establecer soberanía territorial porque es un ilícito internacional. Bien, volvamos al mar. Entonces para que no se distraigan, voy a borrar todo. Bueno, lo que ha ocurrido en el mar es muy interesante y para entenderlo bien es importante tener esa distinción soberanía, jurisdicción. Voy a mostrarles una presentación, porque vamos a ver ahora estos distintos regímenes jurídicos que hay en el mar. Y toda la evolución que ha habido, que es muy interesante. Y los problemas que hoy día tenemos respecto del mar. Bueno, en el mar vamos a ver que los estados costeros han tenido una pugna histórica con los estados que son grandes potencias marítimas. Y esta pugna consiste en que los estados costeros han querido extender sus poderes en el mar. Y los estados que son grandes potencias marítimas se han resistido. A las potencias marítimas, ya sabemos, les interesan las libertades del mar, particularmente la libertad de navegación. Bien, entonces aquí hay mucha producción jurídica, mucha normatividad, porque a través de la práctica los estados han ido creando nuevas condiciones jurídicas, estatus jurídico para los distintos espacios marítimos. Esa palabra es muy importante, esa es la palabra técnica, los espacios marítimos. Y
nosotros ya hemos revisado algunas de estas cosas, ¿verdad? Cuando vimos cómo nace la plataforma continental y los derechos que tienen los estados costeros sobre la plataforma continental, vimos que, lo vimos a propósito de estudiar la costumbre, porque esto se creó en base a prácticas. Prácticas que fueron recogidas por otros estados, imitadas, y que finalmente logran convertirse en derecho. Y esa plataforma continental es recogida como ya un espacio marítimo reconocido por el derecho internacional en una convención muy importante que es la Convención de Ginebra del año 58. Bueno, esa Convención de Ginebra rigió por mucho tiempo, pero tuvo un problema. Resulta que la Convención de Ginebra sobre plataforma continental era una, pero había otra sobre mar territorial y había otra sobre pesca. Había 4 convenciones de Ginebra. Pero los estados podían decidir a cuál adherirse y a cuál no. Por lo tanto, los estados se adherían de acuerdo a sus intereses. Si me gustaba la plataforma, me adhería a la plataforma, pero si no me gustaba, no me adhería. Era como cherry picking. Y por eso que el sistema de las convenciones de Ginebra no fue eficiente en poder regular todas las actividades que los estados pueden realizar en el mar. Y el año 70, ya en los años 60, se empieza a, inmediatamente después de la Convención de Ginebra, se empieza a discutir sobre la posible elaboración de una sola convención, un solo tratado que regule todas las materias vinculadas con el mar. Eso se llamó la Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La primera fue la de Ginebra. Y en el año, pero a medida que simultáneo a la negociación, este asunto de los intereses de los estados en el mar sigue evolucionando. Se agregan nuevos intereses. Originalmente estaba el interés de la explotación del petróleo, ¿verdad? Declaración Truman. La pesca, siempre muy importante porque hay potencias marítimas que tienen grandes flotas de pesca a distancia. Navegación y el control de los estados costeros, ¿verdad? Esos eran los intereses. Pero ya a partir de los años 70 en adelante surgen nuevos problemas con el mar. En primer lugar, surge el tema de la explotación de recursos minerales, pero más allá del petróleo. Ya en esa época los estudios científicos señalaban, bueno, que es como lógico pensar, si hay minerales en la tierra firme en distintas partes del mundo, Chile, país minero, Perú también tiene explotación minera, África tiene explotación minera, en Estados Unidos, en la parte de Nevada, hay explotación minera, en Canadá hay explotación minera. Entonces, bajo el mar, ¿por qué no va a haber explotación? ¿Por qué no van a haber minerales? ¿Sí? La diferencia es que está cubierto de agua, pero bajo el mar, de seguro que hay de todo. Oro, cobre, tierras raras. Debe haber. La pregunta es cómo llego. Ya se sabe de la explotación petrolera a unas distancias cercanas a la costa y plataformas petroleras, ¿verdad? En múltiples lugares. Usted ve, Noruega se hizo millonario porque encontró petróleo en el Mar del Norte. Pero más allá de ese territorio cerquita de la costa, ¿habrá recursos mineros en la mitad del alta mar? Y se descubrió que sí, que hay. Pero no es factible en ese momento explotarlos porque esos recursos mineros están a 4.000, 8.000, a 10.000 metros bajo el nivel del mar. Entonces, ¿cómo llego allá abajo? Es muy difícil. Entonces, no está la tecnología, pero se sabe que hay.
Y entonces surge ese problema, pero es como ciencia ficción en los años 70, pero ya se sabe que existe. Y lo otro que ocurre es que la tecnología avanza a pasos gigantescos. En primer lugar, la tecnología, bueno, nuclear. Entonces tenemos submarinos de propulsión nuclear. Tenemos buques de enorme escala que pueden transportar muchísimas mercaderías y buques gigantes. Cada vez que pasa un año, los barcos son más y más gigantes. El otro día yo veía una foto, o sea, un dibujo que mostraba cómo era el Titanic comparado con un crucero actual de turismo. Y es increíble, o sea, el crucero es como el porte de esta pieza y el Titanic es como tú. ¿Ya? O sea, realmente también se inventan cosas nuevas. Ustedes saben, el container es un invento nuevo. No sé de qué año exactamente, pero por ahí por los años 60, 70. Antes la mercadería era a granel. O sea, había que sacar cajas de fruta, una por una. Entonces estaban los estibadores, los que cargaban los buques, sacaban las cosas. ¿Cuánto se demoraba un buque en sacarle toda su mercadería? Días, meses, no sé, semanas. Pero hoy día el container es un gran invento, creo que es de un norteamericano. De hecho, la otra vez en una librería vi y había un librito que decía la historia del container. Yo dije, me lo compro. No me lo compré porque era muy ñoño, en verdad, comprárselo. Pero ahora me arrepiento porque me debía haber comprado el librito de toda la revolución que causó el container. El container, primero, hace que todo ocupa menos espacio, porque es cuadrado, rectangular. ¡Pum! Se mete, ¿verdad? Adentro va de todo, pero después se saca con una máquina que lo pesca así, lo pesca, lo pone. O sea, ¿cuánto se demora hoy día un barco en ser descargado? Nada, 2 horas. Entonces, todo eso hizo que el derecho al mar se revolucionara. Y por eso se llama a la tercera conferencia del derecho al mar en el año 71 en adelante. Y se demoró 11 años esa negociación en Jamaica, Montego Bay. Yo no sé si realmente les gustaba tanto a los negociadores ir a Montego Bay, porque, ¿verdad? Pero se demoró porque todo era muy difícil, porque en el fondo se dice vamos a tener una sola convención, pero todos los intereses van a estar en esta convención, va a ser como la Constitución de los mares. Y claro, había que coordinar y armonizar muchos distintos intereses. 11 años se demoró. Y eso es lo que hoy día llamamos la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, que se adoptó, se aprobó en diciembre de 1982. Por lo tanto, la Convención del Mar está cumpliendo 40 años en diciembre de este año. Y ha sido realmente exitosa en muchos aspectos, en otras menos, pero muy importante. Eso es lo claro. Bueno, hoy día entonces hay muchos estados que son parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar del 82, la CONVEMAR. Hay otros que no lo son, pero muchas de las reglas de esta CONVEMAR son costumbres. Perú no es parte de la CONVEMAR, fíjense ustedes. Pero, como muchas de las reglas son costumbres, Perú cuando nos demandó en la Corte Internacional de Justicia dijo, está bien, yo no soy parte de la CONVEMAR, pero yo acepto que se apliquen muchas de sus reglas como costumbre. Bien. Y esta CONVEMAR reconoce todas esas zonas marítimas, cada una con su regulación. ¿Dónde hay soberanía territorial? En las primeras dos. Aguas interiores. ¿Qué es esto de aguas interiores? Bueno, imaginémonos que la costa es así. Si se dan cuenta, esta es la línea de costa y de repente uno tiene una bahía. Bueno, el derecho internacional permite que los estados, por ejemplo, aquí hay un puerto, Valparaíso es una bahía, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿de dónde mido yo mis 12 millas? Desde la costa. Pero se permite, en algunos casos, como las bahías, con ciertas reglas, cerrar y medir desde ahí.
Bueno, esto que queda aquí es aguas interiores, completa soberanía, o casi completa soberanía. Y desde la línea de costa o desde las líneas rectas que permiten cerrar algunas hendiduras que tiene la costa, tenemos hoy día 12 millas de mar territorial. O sea, hasta ahí, mar territorial. Allí podemos decir, en estos dos tipos, hay soberanía territorial. Pero luego los estados costeros han sido exitosos en poder ir avanzando con derechos exclusivos, funcionales, podríamos llamar esto de una jurisdicción funcional para determinadas cuestiones, más allá de las 200 millas. Y por eso hoy día la CONMEMAR reconoce estas otras zonas. Zona contigua, después yo les voy a mostrar un gráfico. Zona económica exclusiva, plataforma continental, aguas archipelágicas, eso le interesa particularmente a los estados que son archipiélagos, como Fiji, ¿verdad? Como Indonesia. Alta mar, los estrechos internacionales que tienen su propia regulación por el tema de la navegación, y el fondo marino, que está bajo el alta mar, que se llama fondos marinos y oceánicos, o el área o zona de los fondos marinos y oceánicos. Voy a mostrarles el... No vamos a hacer todo esto con tanto detalle, ¿eh? Yo después voy a sacar diapositiva esto para que... Ahí está. Aquí tenemos un gráfico donde vamos a ver que tenemos la línea de costa, aguas interiores a este lado, y desde esa línea, que es la costa, se mide todo. Pero vamos a tener distintos regímenes jurídicos a medida que nos alejamos de la costa. En primer lugar, desde la línea de costa se miden 12 millas, y eso es el mar territorial. Está sometido a soberanía territorial con algunas limitaciones. Pero podemos decir que el territorio de Chile es todo su territorio continental, todo su territorio insular y las 12 millas que rodean a todas sus islas y 12 millas desde la costa. Eso es Chile. Si tenemos que dibujar qué es Chile, cuánto territorio soberano. Luego, la CONMEMAR reconoce una zona contigua que son todo se mide desde la costa, ¿no? Desde la costa tú mides hasta la milla 24. Pero en las primeras 12 es soberanía territorial, es mar territorial. Las 12 siguientes, porque todo esto son los límites exteriores, pero se van sobreponiendo uno con otro. Entonces el régimen que tú quieres es el régimen que mejor te proteja tus intereses, ¿verdad? Va a estar sobrepuesto. Entonces por eso hay mar territorial 12 millas, perfecto, ahí voy a aplicar mis 12 millas, es mío. Después la zona contigua la voy a dibujar a la milla 24, pero realmente lo único que me interesa como zona contigua son 12 millas después de las otras 12 millas. ¿Qué hay en la zona contigua? Hay un derecho de los estados costeros a poder tomar medidas en esas 12 millas siguientes al mar territorial, hasta la milla 24, en que tienen ciertas prerrogativas de control. No es territorio del Estado, pero pueden ejercer cierta jurisdicción para controlar cuestiones que tienen que ver con su derecho tributario o sus normas de salud, de salubridad, y poder evitar determinados crímenes, por ejemplo, el contrabando. Entonces se puede patrullar, las patrullas naval, marítima de un país, puede tomar medidas y tener reglas para controlar ese tipo de amenazas, podríamos decir, para la seguridad del Estado, controlarla fuera del mar territorial hasta la milla 24, para que no entren. Entonces, contrabando,
pues, delitos tributarios, bueno, el contrabando es un delito tributario, cuestiones de salud, por ejemplo, dejar un barco que no entre y no se acerque al puerto de Valparaíso porque viene infectado con alguna peste, ¿no? Su tripulación. Lo paro, lo controlo y lo dejo allá, afuera. Esa es la zona contigua. ¿Pero qué hizo Argentina con China? Ya. Ya, veamos, porque puede haber sido pesca ilegal también. ¿Ya? Vamos, ahí habrá que ver. Pero la zona contigua es para estas cuestiones en particular. Luego, los estados costeros fueron extendiendo sus derechos exclusivos de soberanía mucho más allá de la milla 24, y en el año 45 sabemos que Estados Unidos dijo, yo tengo el derecho exclusivo de explotar la plataforma continental, los recursos naturales de la plataforma continental. Y declaró eso sin un límite. Dijo, hasta donde yo lo pueda explotar. Bueno, eso fue evolucionando, eso fue el año 45, pero ya al año 58, que es la Convención de Ginebra, ya se reconoce que hay una plataforma continental para todos los estados, que es un derecho exclusivo de explotación de los recursos no vivos y los vivos sedentarios. ¿Cuáles son los vivos sedentarios? Bueno, las ostras que hay ahora, los que no se mueven, los que están en su gran parte de su vida, ¿verdad?, en el fondo, o adosados al fondo. Bueno, en general, todo lo que son los mariscos, ¿verdad? Las langostas también. De repente las langostas hacen un saltito ahí y nadan un poquito, pero básicamente las langostas están en el fondo. Bueno, ese tipo de recursos. ¿Por qué se hizo esta distinción de los sedentarios con el resto? Bueno, por la pesca. Todos los otros recursos de la pesca quedan libres todavía para ser capturados por cualquier buque pesquero, porque el agua sigue siendo alta mar, res communis. Entonces, solamente el fondo, plataforma continental. El concepto de plataforma continental es un concepto geomorfológico. Básicamente los continentes no terminan, así cuando uno está en la playa, no es que ahí terminó el continente y tenemos o sea, así como un acantilado, y si uno se tirara sin agua, ¿verdad?, se suicidaría en un acantilado. No. El continente se va acabando, digamos, de a poquito, gradual. Geomorfológicamente hablando, el continente se expande por un rato bajo el mar, hasta que llega un momento en que hay una máxima pendiente y termina, geomorfológicamente hablando, y empieza el fondo marino. Todo esto es un tema de formaciones submarinas. Bueno, hay lugares donde la plataforma es muy extensa. El Atlántico en general, del continente sudamericano, Brasil, Argentina, tienen una plataforma continental que se extiende mucho rato, mucha distancia desde la costa, 350 millas. Bueno, Chile, Perú, Ecuador, no es así, porque Dios debe ser argentino. No nos ha beneficiado con una gran plataforma continental. No, la plataforma nuestra, geomorfológicamente hablando, es muy pequeña porque tenemos una fosa, ¿verdad? La fosa de Atacama que llega por ahí, por la Patagonia, y ¿verdad? Una tremenda fosa de como, no sé, 8.000 metros bajo el mar. Porque lamentablemente tenemos un fenómeno tectónico que está ocurriendo hoy frente a nuestras costas, que es que se está hundiendo la placa de Nazca bajo el continente sudamericano. Y por eso que somos un continente en el lado oeste con tantos terremotos, ¿verdad? A todo lo largo de la costa, hasta arriba, hasta Estados Unidos, ¿no? Bueno, es por esto que se está empujando esta placa para meterse abajo,
y hay mucha actividad tectónica. Eso es lo que creó, lo que hizo nacer la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es una elevación precisamente por este empuje que hace la placa de Nazca bajo nuestro continente, y por eso se creó la cordillera, ¿ya? Todo esto es muy bonito, no sé por qué ustedes decidieron estudiar Derecho cuando podrían haber estudiado todo esto, que es mucho más interesante, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros tendremos 50 millas de plataforma y después ¡wow!, se hunde. Bueno, pero en el derecho se puede hacer de todo, ¿no? Entonces da lo mismo que eso sea así en la geomorfología. Finalmente los estados costeros determinaron que todos tienen derechos exclusivos para la explotación de los recursos naturales, vivos, sedentarios y no vivos, hasta 200 millas desde la costa. Aunque yo sé que Chile no tiene 200 millas de plataforma continental, tiene 50, poquito, pero no importa. Eso quiere decir que una parte de lo que es fondo marino igual queda sometida a este régimen jurídico, ¿verdad?, de plataforma continental. Pero en esa época, los que se quejan, nosotros estamos felices, 200 millas, fantástico. Pero hay algunos que se quejan, porque dicen, a ver, pero es que yo tengo más de 200. Yo quiero mi plataforma geomorfológica completa. Bueno, para llegar a un acuerdo con ellos, se dice, ok, ya, a ustedes les vamos a permitir más de 200, pero tienen que probarlo. Tienen que probar que hay una prolongación natural del territorio, geomorfológicamente hablando, que va más allá de las 200. Por eso en este cuadrito yo les puse arriba 200 más X. Habrá que ver, en algunos será 250, en otros 300, 350, con un máximo en general de hay todas unas fórmulas en la convención muy complejas, en general como máximo 350. Pero no puse 350 ahí porque hay unas excepciones también que puedes ir un poquito más allá. Chile tiene más de 350 en la provincia de Isla Pascua. Pero hay que probarlo. Entonces la Convención del Mar creó una comisión de científicos que se llama Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Está en Nueva York. Son puros geofísicos, científicos que se dedican a los océanos, etc. Bueno, ante ella hay que probarle con estudios que tu plataforma tiene más de 200 millas, porque todos tenemos 200 millas sin ningún estudio científico, pero si quieres ir más, tienes que mostrar los estudios científicos, y en general puede llegar a 350, con unas excepciones, unos casos bien especiales, que puede llegar más, y nosotros tenemos ese caso especial, donde en la provincia de Isla de Pascua. Ahí estas islas, Salas y Gómez e Isla de Pascua, son islas volcánicas. Y entonces, en miles de años atrás, hubo una erupción volcánica, el magma salió hacia la superficie, y esta erupción duró muchos, muchos años, ¿ya? Y fue formando una cordillera de lava. Esa cordillera de lava, nosotros lo que vemos hoy día son la punta de los lugares más altos de esa cordillera. La Isla de Pascua, Salas y Gómez, son las puntas de esto. Pero todo eso de lava que quedó hundida es plataforma continental, son parte de una cordillera sumergida. Y llegamos a tener una plataforma en alguna parte, sobre todo de Salas y Gómez hacia el continente, de 700 o más millas. Entonces nosotros hicimos nuestra presentación de todos estos estudios que salieron harto caro y nos demoramos mucho tiempo. Hicimos nuestra presentación el año 2021 y 2020 y 2021. Y ahora en agosto vamos a hacer la primera presentación ante la Comisión de Límites. Así que
Ahí lo van a ver en el diario. Bueno, 200 más X. Bien, luego, pero estamos en el fondo marino. Esto partió con una declaración unilateral de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, la hizo en el 45 y aquí en Chile dijeron, oye, que vivo es Estados Unidos, ¿ah? Y bueno, si Estados Unidos es vivo y hace esta reclamación bajo el mar, ¿y por qué yo no puedo hacer la reclamación de la columna de agua? Porque a mí me interesa mucho más eso, como Chile, como yo soy Perú, yo soy Ecuador. ¿De qué vivimos? De la pesca. No hay petróleo en nuestra plataforma, pero hay muchos recursos pesqueros. Bueno, y ahí Chile dijo, si Estados Unidos hace esto, yo lo voy a hacer igual. Lo hace Chile, lo hace Perú, después se juntan los tres, lo hacen juntos, después se les une Colombia, después se les unen otros estados y reclaman que tienen derechos exclusivos para la explotación de nuevo de los recursos, vivos y no vivos, pero ahora entran todo lo pesca, hasta 200 millas. Eso es lo que nosotros llamamos en su momento el mar patrimonial. Así nació. Bueno, nadie nos pescó mucho, sobre todo los estados con grandes flotas de pesca a distancia. O sea, olvídense, Estados Unidos, los europeos, todos nos mandaban cartas de protesta, esto no puede ser. Doble estándar, decíamos nosotros, porque como Estados Unidos reclama que es dueño de todo el petróleo que hay en la plataforma y a mí no me deja declararme dueño de todos los peces que hay en las 200 millas. Bueno, muy resistido. Estamos en la negociación de la Convemar, que parte el año 71, y ahí Chile dice, bueno, ahora sí que me tengo que conseguir que otros abracen esta idea. Y justamente en el año 60 parte este movimiento liderado por Naciones Unidas para la descolonización de los estados que viven bajo régimen colonial. África. Y África nacen muchos nuevos países. Y todos ellos dicen, oye, qué interesante esto. Yo estoy naciendo como nuevo país. Tengo muchos recursos naturales. Tengo petróleo, soy Nigeria, tengo petróleo. Tengo diamantes, tengo cobre, soy el Congo. Fantástico, soy un nuevo país. Tengo mi propio gobierno ahora. Y tengo mis recursos naturales. Pero fue como, ¡guau! ¿Quién es el dueño de los recursos naturales? Ah, qué mal, porque en verdad que siguen siendo explotados por la misma compañía de siempre. El petróleo de Nigeria por la Shell. El cobre del Congo por no sé qué BHP, etcétera, etcétera. Entonces estos países dicen, oh, esto es terrible, porque yo para hacerme de estos recursos tendría que expropiar a estas compañías y pagarles, es que no tengo plata, soy pobre, soy África, soy un país del tercer mundo. Pero si reclamo mis 200 millas, por lo menos voy a tener todos los recursos naturales de esas 200 millas. Entonces esto creó un impulso a la idea original de Perú y Chile de 200 millas de derechos soberanos, no de soberanía territorial, de derechos soberanos para la explotación exclusiva de los recursos naturales. Y fue recogido esto en la Convemar. Y hoy es parte de la Convemar y parte del derecho consuetudinario. Entonces ahí tenemos 200 millas de zona económica exclusiva. ¿Ven? Después de todas esas zonas, zona económica exclusiva, alguna gente reclama zona económica de pesca nomás, exclusiva de pesca, ¿ya? Dependiendo de lo que quiera el país, porque hay que reclamar la zona económica exclusiva. La plataforma, en cambio, no hay que reclamarla, existe ab inicio ipso facto por solo hecho de tener costa y son 200 más X. Por eso que plataforma tiene una línea punteada porque puede continuar hasta 200 más X. ¿Ok? Bien. ¿Qué viene después de eso? Tenemos que distinguir de nuevo agua del suelo marino. Más allá de las zonas marítimas exclusivas, plataforma continental, más allá de la plataforma continental, sean 200 o sean 200 más X, viene la zona de los fondos marinos y oceánicos. Y más allá de la zona económica exclusiva, viene la columna de agua, es alta mar. ¿Qué diferencia hay entre las dos, alta mar y fondos marinos? Bueno, alta mar es un res communis, pertenece a todos, pero está sujeto a la regla
de ocupación para apoderarse de los recursos. First come, first serve. La pesca en alta mar está sujeta a esa regla y por eso que está en peligro de extinción tantas especies marinas, porque first come, first serve. Y se da la tragedia de los comunes porque no hay mucho incentivo a cooperar. Y abajo, la Convención del Mar crea una institución que se llama la Autoridad de los Fondos Marinos y Oceánicos, porque ya en los años 70 este problema que era del futuro ya se vislumbra como un tema. ¿Quién va a ser dueño de los recursos naturales que hay allá abajo? First come, first serve. Bueno, van a ser los países desarrollados, van a tener la tecnología. Entonces dicen, no, esto va a quedar administrado por una autoridad de los fondos marinos y va a ser patrimonio común de toda la humanidad. Common Heritage of Mankind. Y para explotarlo se requiere la autorización de esta autoridad. ¿Ya? Entonces, esos son los regímenes jurídicos que hay. Soberanía territorial, jurisdicción como exclusiva para la explotación de los recursos, patrimonio común de toda la humanidad, ¿ok? Y res communis libre como alta mar toda. Bien, seguimos mañana. Chao. Adiós a todos los que están en el Zoom. Nos vemos mañana.